Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Antes de que conozcan a mi invitada, les presento a quienes confían en mí. Vacúnate contra la gripe. Si estás dentro del grupo de riesgo, vacúnate gratis en cualquier centro de salud. La vacuna se aplica a niños de entre 6 y 24 meses, mujeres embarazadas y con hijos de hasta 6 meses, en caso de no haber sido vacunadas durante el embarazo, mayores de 65 años, todos aquellos con enfermedades cardíacas, respiratorias, renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otras, y personal de salud. Acércate al centro de salud más cercano a tu domicilio, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas. Los Ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires garantizan las vacunas gratuitas a todos los centros de salud y hospitales públicos del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Escapate cuando todos vuelven. En Entre Ríos encontrarás todo lo que buscas. No lo pensés más. Tu finde está en Entre Ríos. Ministerio de Turismo. Gobierno de Entre Ríos. Mi invitada de hoy es Florencia Sabatini, gerente de comunicación de Google Argentina, empresa que ha cumplido 10 años en nuestro país y de eso vamos a hablar, de lo que hicieron y de los próximos 10 o más años también. Florencia, gracias por estar. Gracias por la invitación, tan lindo lugar. Bueno, me alegro que te sientas cómoda. 10 años en Argentina. ¿Por qué en su momento Google eligió a Argentina como sede o como una de las sedes de Google? Bueno, es una historia muy curiosa porque fue la tercera oficina internacional que Google decidió abrir, fue ni más ni menos que la de Argentina, y según el relato de lo que compartió con nosotros Daniel Alegre el viernes pasado en esta actividad que hicimos para celebrar los 10 años, tuvo mucho que ver el talento argentino. Porque lo que pasaba cuando vinieron un poco a sondear qué pasaba en nuestro país, la gente que había, los candidatos que se presentaban, la diferencia entre Estados Unidos y Argentina era que candidato que entrevistaron en Argentina les parecía excelente, mientras que en Estados Unidos cada 5 o 10 candidatos solo uno les parecía bueno. Entonces el tipo cuando estaba acá decía, estoy en Argentina, entrevisto a un candidato, me parece me encantó, sí. Excepcional. Entrevisto a otro candidato, me parece excepcional. Le digo, hay que venir acá. En parte eso y en parte porque, bueno, Argentina siempre tuvo una trayectoria en cuanto a la capacidad de emprendedorismo, desarrollo, talento, dominio de idiomas extranjeros, una cosmovisión que le daba como un perfil muy interesante a los empleados que en su momento contrataron y que formaron parte de Google Argentina. Y hoy Google, ¿en dónde tiene oficinas como las de Argentina, por ejemplo? Bueno, hay oficinas en todo el mundo, somos Ahora sí. 70.000 empleados, pero en Latinoamérica, que es la región que nos incumbe, Sí. la que nos está más cerquita nuestro, tenemos oficinas en Argentina, en Chile, en Perú, en Brasil, donde está la oficina de San Pablo y después un centro de ingeniería en Belo Horizonte, luego en Bogotá, Colombia y en México. Esa es nuestra red de Latinoamérica, con Brasil incluido. ¿Y cuántos empleados tienen acá en Argentina ustedes? Somos 230 empleados y hace 10 años atrás empezamos con unas oficinas alquiladas y había un solo empleado cuyo nombre es Víctor Valle, que sigue con nosotros, es director regional para todo lo que es la solución para pequeñas y medianas empresas en toda Latinoamérica. Y bueno, todo lo que él cuenta, yo recién me sumé en el 2010. Sí. Y bueno, nada, la oficina creció muchísimo, se lanzaron un montón de productos,
Argentina creció mucho, el ecosistema digital, el conocimiento de lo digital también fue creciendo y bueno, esto permitió que Google Argentina, junto con otras empresas que también forman parte de esta industria, podamos seguir avanzando y haciendo a la Argentina un poco más tecnológica, un poco más digital, que eso está bueno. ¿Cómo lo ves Argentina en lo tecnológico y lo digital comparado con países en desarrollo como somos nosotros, con otros países en desarrollo? Bueno, Argentina está muy bien, es uno de los países donde digamos, hay mayor penetración de Internet comparado con otros. También tenemos una gran penetración de lo que se llama teléfonos inteligentes, que son celulares que tienen capacidad de intercambio de datos, es decir, celulares con Internet, sí. Con lo cual la gente hace muchas cosas desde su celular. Para que se den una idea, Google tiene una estadística que dice que los próximos 1.000 millones de usuarios de Internet no van a venir de computadoras, sino que van a venir directamente de los celulares. Hay gente que nunca en su vida tuvo una computadora o una laptop en su casa, sino que se va a ver conectada por primera vez a Internet desde su dispositivo móvil. Sí, ya se está hablando de los últimos años de vida de la computadora de escritorio, la tradicional computadora de escritorio. Yo le daría un poco más de años de vida, pero o sea, Argentina está bien porque hay una buena adopción digital. Sí. Después vemos cómo se derrama la tecnología en distintos ámbitos. Por ejemplo, para analizar datos, para la educación, para automatizar procesos. Fíjense cómo ha avanzado inclusive algunas iniciativas gubernamentales para automatizar procesos que ahora se pueden hacer online, que antes uno tenía que ir presencialmente. También en distintos colegios privados y públicos se puede ver cómo la tecnología está colaborando como una herramienta adicional para mezclarse un poco con la tarea docente y en la educación. Yo creo que la Argentina está muy bien, está creciendo porque el argentino de por sí es un individuo curioso que le gusta adoptar cosas nuevas rápidamente, se acostumbra, tiene buena flexibilidad para el manejo de este tipo de herramientas tecnológicas. En el ADN del argentino. En el ADN del argentino, si nos adaptamos a todo esto, ¿cómo no nos vamos a adaptar a un dispositivo? Totalmente. Así que estamos bien. Que es más noble. Es más noble, sí. Bueno, a veces falla, la tecnología a veces puede fallar, bien. Pero sí, estamos muy bien. Florencia, ¿cuál es la influencia o el impacto de Google en Argentina? El impacto económico, por ejemplo. Bueno, tenemos un estudio que mandamos a hacer con una consultora para que sea más objetivo, que indica que, digamos, hasta 18.000 millones de pesos es el impacto económico que Google generó a partir de empresas que utilizaron lo que se llama Google Search y AdWords. Y esto es un impacto económico muy importante. ¿Quiénes utilizan esos? Cualquier compañía que decida hacer publicidad online, sea pequeña, mediana, multinacional, grande, local, internacional. Digamos, el impacto económico que las empresas de este mercado que utilizaron Search y AdWords a través de Google han generado un impacto económico de hasta 18.000 millones de pesos durante 2015. En un año, digamos. En un año. Bien. Y ha generado un montón de puestos de trabajo, ha generado un crecimiento en lo que nosotros llamamos el ecosistema digital. Por ejemplo, que haya más desarrolladores que hacen más aplicaciones para celulares que tienen plataforma Android. Y después tenemos muchos casos que son puntuales, que los hemos mencionado en nuestra celebración del viernes, como el caso de los chicos de Locos por el Asado. Sí. Lucho, Laucha, Kevin, no me acuerdo bien los nombres, que nada, les gustaba hacer asado con amigos, pusieron una cámara, grabaron un videito en YouTube y para hacerte una historia larga, corta, terminaron haciendo una fiesta de casamiento en Italia porque los contrataron para que hicieran una pareja de italianos exóticos. Y que vamos a traer los gauchos argentinos. Vamos a traer a los locos por el asado y eso todo gracias a una plataforma tecnológica. Entonces, cuando vos encontrás talento, con buenas ideas, con pasión, algo que a los argentinos nos sobra, y lo mezclas con una plataforma tecnológica, lo que sucede para todo eso, es una explosión, porque se genera un alcance, o sea, se multiplica el alcance, a dónde podés llegar, a quiénes podés llegar, se construyen nuevas audiencias, vos no necesitas tener una enorme inversión para poder llegar a una enorme cantidad de gente. Ha cambiado rotundamente. Entonces, la tecnología lo que hace es un fenómeno de democratización
Iba a decirte ese término. al acceso de la información, a la diseminación de la información. Y ese es un proceso muy interesante que estamos atravesando. Y hoy tenés la posibilidad que si sos un tipo creativo, tenés una buena idea, tenés cómo hacerla conocida en el mundo entero y con un costo que antes era impensable. Exacto, exacto. Pero detrás de todos aquellos que tienen éxito, por ejemplo, la plataforma de YouTube, Sí. hay muchísimo trabajo. Hay gente que está horas escribiendo su guión, edita, saben hacer ellos todo solos. Ellos se graban, ellos se microfonean, ellos editan, ellos hacen su propio guión, lo vuelven a corregir. Es decir, parece un trabajo muy improvisado. Quien sabe, todos los youtubers o toda la gente que utiliza YouTube como plataforma de difusión, al principio arrancaron de una manera rústica. Rústica, claro. Sin embargo, conforme fueron ganando popularidad, lo que se llama, bueno... Fueron perfeccionándose. Pulgar para arriba, Sí. ¿no? Y suscriptores y views y bla, bla, bla. Ellos fueron profesionalizándose casi de manera autodidacta, utilizando propias herramientas digitales, viendo tutoriales de cómo hacerlo mejor. ¿Te impactó algún caso en particular de todos esos? ¿Por la evolución, por la explosión? Bueno, mira, Locos por el Asado es un caso que me gusta mucho contarlo, pero hay otro que también me parece interesante, que es Educatina. Uno dice, bueno, alguien que hace asado, alguien que hace maquillaje, alguien que es gracioso. Vayamos al caso de Educatina. Profesores que dan clases especiales de temas especiales utilizando la plataforma de YouTube. Y le piden, bueno, necesito una clase especial de trigonometría o Claro, de, sí. no sé, regla de tres simple. Aritmética o geografía. Nada, Quiero dame una... hablar- Es espectacular. Mirá vos. Es espectacular, porque es que la gente utiliza la tecnología para poder incorporar conocimiento, sobre todo para los más chicos que están haciendo el colegio, el primario. Es muy interesante cómo también las plataformas tecnológicas sirven para eso. ¿Y hay algún filtro? Porque, por ejemplo, ¿qué digo yo? Yo puedo decir, soy profesor de trigonometría. Y por ahí te estoy diciendo una barbaridad con tal de hacerme conocido, ¿me entendés? Y si viene el alumno o el chico en el colegio y dice, mirá lo que El dice profesor fulanito de tal, Rigoli. pim, va al profesor real y se gana un cero así, ¿no? Por decirte. ¿Hay algún- No, ese tipo de, digamos, nosotros no o, podemos... o la misma, o se filtra solo, digamos. A ver, hay filtros que sirven justamente para poder prevenir que contenidos no aptos para menores no Sí. pasen ese filtro. Eso es un tipo de filtro. Sí, ok. Ahora, poder comprobar empíricamente la capacidad profesional de la persona que dice o que está transmitiendo un conocimiento, nosotros no tenemos manera de hacerlo. Ahora, casos como Educatina, gente que, Claro, en un contexto ya que... digamos, ya ellos formaron un canal, son todos profesionales, son todos docentes. Sí, además, a su vez van incorporando gente idónea para eso, porque si no Exacto. se les pincha Exacto, exacto. Ahora, lo que vos me decís sí puede pasar, o sea, no tenemos capacidad de ir al campo para verificar si efectivamente cada persona que dice ser lo que es. ¿Cómo es un lugar? ¿Es el Rincón del Vago? ¿No era una cosa, algo así? Sí, bueno, pero eso es Esa- otra cosa, eso es es otra un sitio cosa. de internet. Pero bueno, nada, en 10 años hicimos muchas cosas y una de las miradas que estuvo más fuertemente, que nos mantuvo muy ocupados y activos es las pymes. O sea, tenemos un foco muy fuerte en las pymes. Sabemos que hay 853.000 pymes en la Argentina, Sí. datos de este año del Ministerio de Producción. Más de la mitad de esas pymes no hacen publicidad en internet. ¿Sabes por qué? Porque no saben cómo. Por desconocimiento. Por no desconocimiento. ¿Y dónde está la gente buscando cosas? En internet. Y muchas veces la busca desde el celular, porque trata de buscar algo que esté cerca de donde uno está. Entonces, Y van a alguien- una empresa que conoces que dice Google. Buscan ahí. Entonces, nuestra función, o uno de los desafíos más lindos de este año, Sí. fue armar un programa llamado Google por Argentina. Ajá. Ir a 10 ciudades, conmemorando los 10 años de las 5 Este es regiones. el Tour Federal. Sí, ese es nuestro tour federal, que lo encaramos este año y ya lo estamos terminando, nos quedan creo que 3 o 4 plazas. ¿Qué hacen en cada lugar? Estamos ayudando a pymes y emprendedores a capacitarse en habilidades digitales, es decir, cómo arrancar de cero. Y con herramientas que son fáciles, gratuitas y que simplemente lo que necesitan es que alguien les explique un paso a paso para saber cómo arrancar. Si vos tenés un taller mecánico, si tenés un drugstore, si tenés un comercio, cómo ponerlo en el mapa de Google Maps para que si alguien busca, no sé, una farmacia en tal lugar, te encuentre. Lo básico. Bien. Y después otras cositas más que sirven para posicionar ese negocio en el buscador y en Google Maps.
Eso es lo que estamos haciendo. Y todo esto está estudiado por especialistas en marketing también. Sí, básicamente Digital, ¿no? lo dan empleados de Google, que son la mayoría especialistas en marketing digital y que son especialistas también en dar capacitaciones, porque hay que tener mucha didáctica, ¿no? A veces no es fácil explicar tecnología. No. No es fácil. ¿Para qué aquella persona, y digamos de 50 años que ya tiene su empresa, su pequeña y mediana empresa, y si tenés que adecuarte a una cuestión tecnológica, o tiene que venir el hijo que le dice, papá, esto es así, o arranquemos por acá, pero si no, el cambio de chip es lo complicado. Una vez que hicieron el cambio, ya está. van para adelante. Y esto es en forma gratuita para cuando van a una ciudad, se instalan. Sí. Nosotros lo anunciamos, hay una manera de inscribirse a través de un sitio web, le damos difusión previamente, la gente se inscribe, asiste y es todo gratuito. Y lo interesante tiene que ver con lo que hablamos recién, que es la gente se le cambia el chip, arranca y las herramientas de Google son tan fáciles de usar que de repente tenés me acuerdo el caso de una persona en Mendoza, que fue la ciudad que yo fui a visitar, una señora que tenía un local de alta costura y ella quería que sus vestidos fueran conocidos más allá de la ciudad de Mendoza. Claro. Entonces, bueno, le explicamos Hoy lo pones en la red, te ven en todo el mundo, por decirlo. Y qué sé yo, quién sabe termina haciéndole un vestido de novia a alguien en Venecia. Y si fueron los locos por el asado a Italia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y hablamos del impacto económico, el impacto educativo. Bueno, ese no lo tenemos medido. Sin embargo, sabemos que muchas de las herramientas que Google tiene hoy generan un apoyo, un complemento a la tarea docente. Es decir, la tecnología no reemplaza ni va a reemplazar nunca la tarea docente. Tenemos herramientas como, anoten, el Google Cultural Institute. O sea, entren y búsquenlo, Google Cultural Institute o Google Arts and Culture. Es una plataforma maravillosa donde ustedes pueden hacer recorridos culturales virtuales que van a encontrarse desde documentales acerca de la Segunda Guerra Mundial, los escritos o los manuscritos de Mandela cuando estuvo en la cárcel, pasando por una definición de gigapíxel, que es una definición muy específica gracias a la tecnología de Google, de obras de Van Gogh, que está en el Museo de Ámsterdam. Pasando por una colección completa de Juan Carlos Pallarols, el orfebre argentino, un amigo de la casa, que él ha subido las piezas más emblemáticas que desarrolló en los últimos años también a esta plataforma. Van a encontrar artistas, van a encontrar lugares icónicos como Stonehenge, ¿sí?, en Gran Bretaña. Es decir, pueden hacer un paseo a través de la historia y la cultura del mundo utilizando la plataforma tecnológica a un clic de distancia. Esto no reemplaza una clase dada por un buen docente, pero la complementa. Es un complemento enorme. Y estos 10 años, este año hicimos algo espectacular, que fue el cruce de los Andes utilizando Street View, al conmemorarse los 200 años del cruce de los Andes. Es genial. Genial. Entonces, si vos sos docente y tenés que hablar de lo que hizo San Martín hace 200 años. A chicos de esta generación. A chicos de esta generación, claro, que no les cuesta prestar atención. ¿Sí? ¿Saben qué? Tomaron fotos 360 grados por el mismo camino que tomó San Martín, pero en la actualidad. Y ustedes pueden hacer el mismo recorrido que hizo el ejército de San Martín, desde la República Argentina cruzando hasta Chile. Es una manera distinta de enseñar, que también plantea desafíos a los docentes, pero que genera enormes satisfacciones cuando uno le ve los ojitos a los chicos y gracias a pequeñas herramientas tecnológicas empiezan a engancharse con cosas que de otra manera nos resulta un poco más difícil. Yo lo hago con mis hijos. Sin lugar a dudas. Más por el lenguaje que manejan los chicos hoy en día. Sí. Que es todo por el celular. Es muy visual, es un lenguaje muy audiovisual de los chicos, muy audiovisual. A tal punto que los chicos cada vez les cuesta más entender la letra cursiva. La letra cursiva y como las aplicaciones o las redes sociales escritas están así perdiendo como espacio a lo que es netamente visual, ¿no? Sí, por eso creo que empresas como Google tenemos un rol que asumimos con mucho compromiso, que es tratar de ayudar, de capacitar. Nosotros damos capacitación para docentes. Eso te iba a preguntar. En la cuestión educativa, este impacto educativo, ¿se dedican en distintos puntos del país? En distintos puntos del país, a través de ONGs, en las oficinas de Google. O sea, nosotros tenemos una presencia muy fuerte tratando de ayudar a muchas entidades educativas de varios puntos del país en tratar de adoptar las tecnologías como parte de la
del proceso de enseñanza. También tenemos unos cursos muy interesantes que de un área muy específica, que es el área de seguridad, que les enseñamos a los docentes cómo ellos le tienen que explicar a los chicos para que se mantengan seguros en Internet. Como por ejemplo no compartir las contraseñas, o sea, todo lo que tiene que ver con Google. No nos metemos tanto con redes sociales, pero sí nos metemos con Google y con YouTube, ¿sí? Bueno, como por qué es importante tener una contraseña, no compartir la contraseña, cómo es el uso de los celulares, cómo se colocan filtros en el buscador, cómo se colocan filtros en YouTube. Y bueno, esos cursos son muy valorados, no solo por los docentes, sino también por los padres. Y eso se dan en persona, digamos, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí. no es a través de No Internet. es por videoconferencia, no, es a través de personas. Pero no descarto que alguna que otra vez se haya dado a través de videoconferencias. O que se vayan en ese camino en el futuro. Sí, así es. ¿Tienen un sector de responsabilidad social empresaria, Google? Vos sabés que no, porque no es necesario. Yo sabía que algo... Y acá viene uno de los momentos... ¿Cómo que no es necesario? No es necesario. Porque la responsabilidad social es parte del ADN de la compañía y por ende parte del ADN de la gente que es contratada en Google. Se ha hablado mucho acerca de las historias de cuánto cuesta entrar a Google y las entrevistas y lo que te preguntan. Yo estuve 7 meses para entrar a Google y... ¿De entrevistas sucesivas? Sí, y estaba embarazada. Así que mientras iba creciendo la panza, iba entrevistando y cuando me dijeron que quedé... Justo había nacido mi primer hijo, le dije, bueno, no puedo ahora. No te preocupes, en 3 meses te esperamos. No. Sí, claro, lo cuento siempre, pero bueno, lo vuelvo a contar. Sí, ese es mi caso. Ya eso te marca la pauta. Hay una consideración humana importante en esa decisión. Es una consideración... A mente que le seas útil a la empresa y por eso te Es espero. una valoración de talento, independientemente de En tu otro género, lugar te de tu dicen, estado, de tu... embarazada, no llegabas a la segunda entrevista. Exacto. Bueno, eso ya te habla de algo diferente. Entonces, un poco el perfil de la gente que es contratada en Google tiene como parte de su ADN el tema de la responsabilidad social. Entonces, en Google no es necesario que exista un área de responsabilidad social porque todos los Googlers, así llamamos hacemos cosas de manera espontánea o individual o en grupos. Después tenemos algunas actividades que sí vienen de casa matriz, que es la semana donde nosotros decidimos a qué ONG local decidimos darle una cierta cantidad de dinero y Google Internacional hace lo que se llama un matching y empata la misma cantidad de dinero y la duplica y bla, bla, bla. Pero digo, nosotros trabajamos desde, no sé, con techo para construir vivienda, trabajamos con... Una gran obra son los chicos. Infinidad de ONGs y no está estructurado, no está programado. No hay una agenda que dice hoy nos toca con este... Nosotros damos charlas con todo el mundo, o sea, es parte de lo que es un caso único, digamos, ¿no? Yo, cuando me llaman para hacer, no sé, notas de, bueno, vamos a hacer un balance de responsabilidad social de Google, la verdad digo, mira, no tengo manera de traquear, de hacer un seguimiento de todo lo que se hizo. Claro. 230 personas lo que hicieron en 365 días al año, porque cada uno de nosotros, de manera individual o grupal, encara acciones de responsabilidad social y eso es maravilloso. ¿Y tienen alguna plataforma ustedes como para colaborar con ONG o para el desarrollo de las ONG? Sí. Nosotros justo este año lanzamos algo en Argentina que se llama Google for Non-Profits, Google para entidades sin fines de lucro, que tiene una serie de soluciones para ONGs que van desde poder tener una cuenta de correo electrónico Gmail, pero con dominio propio, o sea, es la @ o el nombre de la ONG, con una capacidad y cantidad de usuarios. También poder hacer publicidad online con un beneficio, es decir, como con cupones que les permite hacer publicidad online gratis, por llamarlo de alguna manera, que equivalen a una determinada cantidad de dinero, y otros beneficios, como por ejemplo, bueno, usar documentos en la nube de Google para poder colaborar. Es decir, es un paquete específico que Google diseñó para las entidades sin fines de lucro, y que se había lanzado en varios países, pero en Argentina no. Y es uno de los grandes hitos de este año, que ya lo anunciamos creo que a mediados de este año, y ya está disponible para las ONGs de Argentina. Así que hacemos muchas cosas desde la parte tecnológica. Y luego lo otro que te contaba, ¿no? Las acciones de responsabilidad social, las capacitaciones, los talleres. Este año hicimos algo muy interesante con 2 ONGs, que fue mapear, utilizando Street View, algunos asentamientos o barrios carenciados, entre ellos la Villa 31. Sí. Porque te voy a dar un ejemplo, Claudio. Si alguien pide una ambulancia en la Villa 31
y la ambulancia no sabe a dónde tiene que ir. Vamos a poner una mamá que está por dar a luz, se pide una ambulancia. Sí, por las calles intrincadas. ¿Cómo llega la ambulancia? Bueno, gracias a esta iniciativa y que se han podido mapear las distintas calles o los distintos senderos dentro, por ejemplo, de la Villa 31, hoy si alguien pide una ambulancia, la ambulancia puede llegar. O el que tiene un kiosco en algún asentamiento puede ser ubicado. Viene el repartidor, por decir, a dejarle mercadería y... Es interesante porque esto le da visibilidad en el mapa a muchos lugares que eran invisibles en la ciudad. Totalmente. Entonces esto fue una iniciativa muy, muy enriquecedora como experiencia, muy positiva para la comunidad. No te voy a negar, había algunos temores, decir, bueno, nos van a dejar entrar con las mochilas, mapear la gente encantada. Es interesante cuando la tecnología entra en combinación de poner una cara, dar visibilidad a cosas que tal vez socialmente cambian se tratan totalmente las relaciones. Totalmente. Se nos está acabando el tiempo. ¿Qué significa Google? Para mí... el nombre, digo yo. Para mí significa una cosa, pero ¿qué significa Google? El nombre Google, ¿de dónde surge? Bueno, el nombre Google viene de una deformación de una cifra, que es 10 a la 100, que da un número infinita, re loco, que se llama Google. Google. ¿Sí? Claro. Bueno, o algo así. Sería un 1, si es 10 a la 100, seguido de 100 ceros. Sí, es una locura. Y la reinterpretación de ese número terminó siendo Google, una compañía muy creativa. No, sin duda, porque Google lo que significa la cantidad de gente que accede en el mundo a eso se justifica allí. El 1 seguido de 100 Más ceros. desafiante es la cantidad de información que circula, claro. porque Google no genera información, Google indexa información que otros generan, y eso es desafiante. Pequeño recuerdo de la Martina. Muchas gracias. De tu paso por Tal Como Son. Muchísimas gracias. Gracias y vamos a volver a charlar porque esto se sigue expandiendo. Cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo Tal Como Son.